compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 3 y mi equipo está conformado por García Tori Jair, Gutiérrez Ríos, Dafne Isaid, López Aguilar Cristian, Tapia Arredondo Yurix Alejandra, Toscano Martín América Arlet, Sico- Xicotecat, Xicotecat, González Carlos Esteban, y nosotros les hablaremos de las ciudades coloniales, las cuales son Oaxaca y Aguascalientes. Empezaremos con Oaxaca. Bueno, Sí, ¿me escucha? escuchamos. Sí, Ah, sí se escucha. ok, vale, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la gastronomía de Oaxaca. Y bueno, la gastronomía oaxaqueña es una cocina regional mexicana situada, perdón, al sur de México. Y bueno, al igual que la cocina mexicana, la comida oaxaqueña se basa en alimentos básicos como el maíz, frijol, chile y otra gran variedad de ingredientes y preparaciones debido a la influencia variada geográfica del estado y de las culturas indígenas. Si le puedes cambiar de diapositiva, por favor. Tiene 17 grupos indígenas. Bueno, eso es lo que les acabo de mencionar. La siguiente, por favor. Tiene 17 grupos indígenas reconocidos que aportan sus propias tradiciones de cocina. Y bueno, como todos sabemos, el maíz es lo principal que ocupa México o que ha ocupado México durante más de sus 7,000 años. Y bueno, les voy a mencionar algunos de los platillos más típicos que, bueno, para mí fueron como los más influyentes de la cocina oaxaqueña. ¿Le puedes cambiar, por favor? Tenemos el tasajo, que es un platillo popular de Oaxaca, pero también se da en otros lugares como España o Perú. Pero bueno, sin embargo, a pesar de que es una comida internacional, la preparación de Oaxaca pues ha caracterizado como algo clásico mexicano de esa región. La siguiente, por favor. También tenemos a las hormigas chicatanas, que bueno, estas se dan al empezar la temporada de lluvias en Oaxaca y se hace su recolección. Se utilizan normalmente para hacer salsas y bueno, son un alimento alto en proteínas, lo cual hace que su valor nutricional sea muy elevado. Siguiente, por favor. Tenemos el caldo de piedra, que es de origen prehispánico. Todos los ingredientes se colocan en una jícara y, bueno, se colocan crudos, perdón, se calientan las piedras al fuego vivo y se agregan después para que con el calor de la piedra, pues, se obtenga la cocción de todo lo que se puso en la jícara. Siguiente, por favor. Tenemos después 3 bebidas que son como muy típicas de ahí, que es el tejate, el pozole y el mezcal. El tejate es la bebida más emblemática de Oaxaca. Se prepara con maíz, cacao, semillas de maguey y agua. Es espumosa la bebida y, bueno, se conoce como la bebida de los dioses, que es la primerita que pueden ver de su lado izquierdo.
si no estoy mal. El pozol, que es el que se encuentra en medio, es una bebida espesa a base de cacao y maíz y es de origen prehispánico. Es nutritiva y bueno, es muy refrescante ya que se toma frío. Y por último tenemos el mezcal, que es una bebida hecha a base de agaves, que bueno, podemos encontrar diferentes agaves como el agave azul y bueno, varios tipos de agaves. Va acompañado, por lo regularmente se sirve acompañado de naranjas y sal de gusano. Y bueno, también igual las tlayudas, pero bueno, eso ya es como más conocido. Y ya. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la cultura y culturas de Oaxaca. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, ¿qué es la cultura? Como cultura nos referimos al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que se transmite de generación en generación, con el fin de orientar a las prácticas individuales y colectivas. En estas se incluye la lengua, los procesos, los modos de vida, las costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y el conocimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, Oaxaca fue escenario de dos grandes culturas, que son los zapotecos, que fueron los constructores de la ciudad de Monte Albán, y los mixtecos, que fueron destacados por su sensibilidad artística, cuya historia quedó plasmada en sus códices. Un códice es un documento con escritura pictográfica producidos por la cultura mixteca. Y aquí en la esquina derecha se encuentra un ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, igual algo que caracteriza a Oaxaca son sus lenguas indígenas, ya que al menos 30% de la población de este estado, de 3 años en adelante, habla alguna lengua indígena. Para ellos es muy importante porque los representa y los hace conservar su identidad. Aquí hay 17 y están los lugares dentro del estado donde se hablan y todas las que existen en ese estado actualmente. Siguiente, por favor. Bueno, algunas de sus celebraciones más importantes o más destacadas son la celebración de los santos patronos, que esta se celebra el 24 de abril de 2019. Se celebra el 24 de abril, perdón. Las bodas. Las bodas también es algo muy representativo porque se celebran en grande. Hay mucha fiesta, bailes, colores. Es un buen estado para ir a casarse. El Día de Muertos igual es una celebración muy bonita en Oaxaca porque igual hacen bailes, se caracterizan. Y el carnaval. El carnaval se celebra del 9 de febrero al 13 de febrero y igual lo mismo, hacen bailes representativos del estado, salen a las calles, recorren las iglesias. Y la Guelaguetza. La Guelaguetza se celebra en julio, igual es un baile, más adelante van a hablar un poquito más acerca de este. Siguiente, por favor. Y los trajes típicos de las regiones de Oaxaca. Bueno, principalmente, ¿cómo se le llama el traje típico de Oaxaca? Pues se denomina huipila la prenda que se viste de manera tradicional a lo largo y ancho del estado. Esta palabra se deriva del náhuatl y quiere decir vestido o blusa adornada. ¿Qué significa el traje típico de Oaxaca? Significa huipiles. En general, obedece a la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y aquí hay algunos de los trajes típicos que más representan a Oaxaca. Siguiente, por favor. Bueno, yo les hablaré acerca como de la historia del desarrollo del lugar. Bueno, primero, bueno, ¿cuándo se fundó? Ahorita pues se fue la diapositiva, pero yo les hablaré, tengo mi información. Primero, Oaxaca se fundó en 1486 por un destacamento de soldados aztecas que Ahuizotl, emperador de México, mandó a poner en las márgenes del Atoyac.
para vigilar la conducta de Cosifuesa, rey de Sachila, los cuales talaron una parte del bosque de Guaje que existía en este lugar y levantaron sus viviendas. Fue trazada el 13 de julio de 1529 por Juan Peláez de Berrio, teniente del capitán general y primer alcalde mayor. Es declarada villa por mandato real el 14 de septiembre de 1526. Posteriormente obtuvo el título de ciudad por cédula del 25 de abril de 1532, expedida por el emperador Carlos V. La ciudad de Oaxaca está levantada al pie de la Sierra Madre, sobre la falda del Cerro del Fortín, y se tiende hasta los márgenes del río Atoyac. La cédula real de su elección fue firmada por el emperador Carlos V en Medina del Campo el 25 de abril de 1532, recibiendo el nombre de Oaxaca, lo que era entonces Villa de Antequera. Su escudo es una mujer. Este, es la imagen de una cabeza de una mujer decapitada, identificada como Donaji, personaje legendario que habría vivido en los años inmediatamente posteriores a la invasión de Oaxaca por los españoles. Bueno, aquí se habla de que según la leyenda, de la cabeza cortada de esta mujer habría brotado y por ello aparece como algo que lo sugiere en una parte de la misma. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los primitivos pobladores le llamaron Huixiacac. Al llegar los españoles, la denominaron Oaxaca, por encontrarla próxima a un bosque de guajes. Luego, Hernán Cortés mandó a que se le pusiera el nombre de Segura de la Frontera. Los primeros españoles residentes en el lugar la denominaron Tapeaca y después Antequera. Más tarde siguió llamándose Oaxaca. Estas variantes sin duda obedecen primero al derecho de la conquista y después a las disputas que hubo entre sus vecinos y el Marqués del Valle, quien se llamaba su dueño, hasta que con este último quedó como propiedad del rey de España, pero enteramente circunvalada por el pueblo indígena que pertenecían al conquistador. Siguiente diapositiva y sería todo de mi parte. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, yo les voy a hablar de las costumbres y tradiciones representativas de Oaxaca. La siguiente, por favor. Bueno, las costumbres y las tradiciones de Oaxaca están relacionadas fuertemente con las culturas aborígenes del estado. Otras tradiciones de Oaxaca muestran la influencia de la Iglesia Católica en las costumbres de su estado. Algunos de estos ejemplos son las fiestas que le hacen a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Juquila y a San Vicente Ferrer. La siguiente, por favor. El Día de la Virgen de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre y en Oaxaca se hacen peregrinaciones de diversas partes de la ciudad hasta los templos. Se hacen candelas, que son procesiones de personas sosteniendo velas encendidas. Asimismo, algunos habitantes de Oaxaca se visten como indios y llevan ramos de rosas a honor a San Diego. La siguiente, por favor. El Día de Muertos. En Oaxaca, la celebración del Día de Muertos comienza el 1 de noviembre y finaliza al día siguiente. Estos 2 días los habitantes del estado hacen altares en sus casas para honrar a sus difuntos. Estos altares incluyen alimentos y artesanías típicas del Día de Muertos, y es común encontrar cráneos de arcilla con el nombre de las personas fallecidas. La siguiente, por favor. La artesanía. Los trabajos artesanales oaxaqueños revelan la influencia de los grupos aborígenes zapoteca y mixteca. Se hacen objetos de cerámica, madera, metales y tejidos. Bueno, también unas muy representativas de Oaxaca son los alebrijes, que es como lo que podemos ver en la foto, son unas piezas de arte muy, muy padres. La siguiente, por favor.
El Día de la Virgen de Juquila. Su santuario se halla localizado en la ciudad de Santa Catarina Juquila, en el estado de Oaxaca. Su fiesta se celebra el 8 de diciembre con música típica y bailes tradicionales. La siguiente, por favor. El Día de San Valentín Ferrer. San Valentín Ferrer nació un 23 de febrero de 1350 en Juchitlán y se creyó que su nacimiento era el día que la Iglesia Católica consigna su fallecimiento, que es el 5 de abril. Y se celebra con misas y ferias gastronómicas en las que las frutas son las protagonistas del día. La siguiente, por favor. El tequio. Esta costumbre prehispánica que consistía en la cooperación en especie y trabajo de los miembros de una región para construir, reparar y perseverar a sus alrededores. La siguiente, por favor. La Guelaguetza. La Guelaguetza es una fiesta típica de Oaxaca cuyas raíces son precolombinas. En su inicio, esta celebración se hacía con el objetivo de agradecer a los dioses por las cosechas, por las lluvias, por el sol, entre otros. La fiesta se llevaba a cabo en el mes de julio, que era el momento donde los cultivos estaban más prontos a cosechar. Pero con el paso del tiempo, las fiestas han perdido su objetivo de adoración a los dioses, pero se mantiene la actitud de agradecimiento. Y eso sería todo de mi parte. Dar una introducción. Oaxaca es una localidad provinciana y cosmopolita a la vez, que enmarca uno de los centros históricos coloniales más hermosos y mejor conservados de México. La arquitectura colonial del estado de Oaxaca forma uno de los conjuntos más ricos, originales y notables del tesoro artístico de México. También, una de las referencias esenciales son las portadas de los edificios heredados de la época colonial, puesto que en ella se concentra la mayor riqueza ornamental y creativa de este periodo. Numerosos terremotos obligaron a reconstruir una y otra vez parte de la ciudad. Pero a pesar de ello, el periodo comprendido entre 1750 a 1820 fue un momento de gran prosperidad y se le conoce como la Edad de Oro de Oaxaca. En 1987, el Centro Histórico de Oaxaca y las ruinas de Monte Albán fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y ahora, les voy a hablar sobre la diapositiva que estoy presentando. Y es, el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, que es quizá la construcción virreinal en pie más grande e importante de México y probablemente de toda América, debido a su monumentalidad y su valor artístico, además del papel que desempeñó como centro de evangelización y de promoción cultural para el territorio de lo que es hoy actualmente el estado de Oaxaca. Santo Domingo forma parte del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, el cual ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. La Alameda de León. En el año 1576, el virrey Martín Enríquez concedió al ayuntamiento de la Antequera 2 solares para que construyeran sus casas consistoriales o palacio municipal. Sin embargo, tal edificio no se construyó ahí. Y uno de los solares fue vendido a un particular y el otro es hoy la Alameda de León, que después se convirtió en el mercado de alfareros, por lo que lo denominaban la plazuela de Cántaros. El gobernador del estado, Antonio de León, vivió frente a esta plazuela y en una conversación con su secretario Benito Juárez surgió la idea de convertir en jardín aquella plaza de mal aspecto. El proyecto fue ejecutado en el año 1840, haciendo una pequeña réplica de la Alameda de la capital de la República.
les voy a hablar sobre los arquitos de Xochimilco. Estos toman tal nombre en relación a los arcos que componían el antiguo acueducto de San Felipe y a una angosta calle empedrada que comunica el antiguo barrio de Xochimilco. Este acueducto de San Felipe, como se conoció, fue construido a mediados del siglo XVIII y desde entonces y hasta después de 1940 surtió de agua a la capital. Y bueno, ahí está un video sobre un recorrido. Ahora les voy a hablar sobre otro lugar muy emblemático que es el edificio central de la Facultad de Leyes. Este edificio fue reconstruido en 1899 a 1901, en el periodo del romanticismo europeo, que es producto de una arquitectura academicista. Floreció en la primera mitad del siglo XIX. El edificio del Instituto de Ciencias es también representativo del eclesiastismo romanticista. El estilo o tendencia es neorrenacentista y también posee unos rasgos vernáculos o locales como el tratamiento del remate. También es muy conocido el exconvento de Santa Catalina de la Siena. Fue fundado por el obispo Fray Bernardino de Alburquerque en 1568 con el nombre de Monasterio del Rosario de María. Comenzó a funcionar provisionalmente en una casa cedida por el señor Alburquerque con 4 monjas de la orden franciscana traídas de la Ciudad de México. En 1579 se encargó de la construcción del edificio a Hernando Cabarcos, quien se hallaba dirigiendo las obras del templo de Santo Domingo de Guzmán. Se sabe que la construcción de este convento dio principio hasta pocos años después de finalizar del siglo XVI y se concluyó en el siglo XVIII. La Plaza de la Constitución, Ciudad de Oaxaca, que viene siendo el Zócalo. Esta plaza existe desde 1529, trazada por Juan Peláez de Berrio, posteriormente por Alonso García Bravo, quien fue el que la tomó como referencia o centro de la nueva traza urbana de la Villa de la Antequera. Durante todo el gobierno colonial, la plaza no tuvo empedrado ni banquetas, solo tenía una fuente de mármol colocada en 1739. Y esta posteriormente fue quitada para dar lugar a un primer kiosco que en 1857 lucía como nuevo, rodeado de pequeñas arboledas. En el año 1881 se acordó una nueva compostura y ornamentación, incluyendo los árboles ya crecidos. También, el Teatro Macedonio Alcalá es un lugar muy conocido. La construcción del teatro inició en 1903 y se concluyó en agosto de 1909. Fue inaugurado el 5 de septiembre del mismo año y originalmente funcionó como teatro casino, denominado Luis Mayer y Terán. Más tarde se llamó General Jesús Carranza y por los años 30 se cambió al nombre por el del músico y compositor oaxaqueño Macedonio Alcalá, el autor del vals Dios nunca muere. También les voy a hablar de la muy conocida o del muy conocido Auditorio Guelaguetza. Fue construido especialmente para la presentación de la fiesta de la Guelaguetza o Lunes del Cerro, de origen prehispánico, hoy convertido en el máximo evento folclórico de los oaxaqueños. El primer auditorio fue construido en 1932, precisamente para la presentación por primera vez de la Guelaguetza. Con motivo de la celebración del 4º centenario de Oaxaca, de haber sido elevada el rango de ciudad, la fiesta
entonces se nombró homenaje racial, que incluyó la presentación de embajadas de las 8 regiones del estado, con su música, danzas, tradiciones y costumbres. El auditorio se llamó entonces Rotonda de la Azucena. La fiesta se repitió en los años siguientes. La fecha de celebración cambió a los 2 últimos lunes de julio, que coinciden con la fiesta de la Virgen del Carmen del Alto. Recordando que por último y por mucho tiempo después de que los actos religiosos de esta fiesta, la gente concurría al cerro como simples paseos o romerías, y con el tiempo se convirtió en un potencial turístico que requirió de un auditorio apropiado con la época. El Museo Rufino Tamayo es toda la colección que obtuvo el pintor Rufino Tamayo durante un periodo de 20 años. Con el afán de conservarla y darla a conocer, instaló este importante museo. Los colores empleados en las 5 salas de la exposición son tonalidades escogidas por el maestro Rufino Tamayo, quienes las utilizó frecuentemente en sus obras pictóricas. El diseño de la museografía estuvo a cargo de Fernando Gamboa. Y ahora les voy a hablar sobre los conventos. Bueno, el templo y exconvento de Carmen el Alto. Este conjunto religioso perteneció a la Orden de los Carmelitas Descalzos, que se establecieron en Oaxaca en 1969, y el inicio de su construcción data de mediados del siglo XVI y fue finalizada en 1751 con el apoyo de la comunidad española establecida en la región. El templo de los 7 príncipes fue anteriormente un santuario dedicado a 7 príncipes, y en 1730 los vecinos devotos decidieron construir una capilla que se edificó entre 1755 y 1764. El templo de Santo Domingo de Guzmán. La construcción del conjunto comenzó en 1570 en un espacio que comprendía 24 solares que equivalían a varias hectáreas después de 20 años que los terrenos fueron donados a los dominicos. El antiguo convento de San Pablo, que fue el primer templo construido, quedó en ruinas a causa de los temblores de 1603, 1604 y 1608. El templo de la preciosa sangre de Cristo. Anteriormente, el lugar que ocupa el templo era el panteón principal de la ciudad. A mediados del siglo XVII, el padre Lorenzo de Olivera dispuso un predio para la construcción del templo, el cual se consagró en 1689. La fachada es de cantera verde y comprende 2 torres con pequeños campanarios. Está adornada con 4 nichos alineados verticalmente, todos enmarcados y con pilastras con capitel toscano. El templo de San Agustín. El conjunto fue realizado por la Orden de los Agustinos, que llegaron a la ciudad de Oaxaca en 1576. Los edificios originales no son los que se pueden ver actualmente, ya que las primeras construcciones estaban hechas de adobe y los techumbres eran de viguería y teja. Este primer templo fue terminado en 1596. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El primer obispo de la ciudad de Antequera, Juan López de Zárate, ocupó el templo de San Juan de Dios como catedral a partir de 1535. Sin embargo, en este mismo año inició los preparativos para la construcción de la nueva catedral, basada en el diseño de tipo basilical usado en la Ciudad de México y Puebla. La Basílica de la Soledad. La construcción de esta bella iglesia está relacionada con un suceso que tuvo lugar en 1617, cuando un arriero que viajaba de Veracruz, Guatemala, notó que en su recua había una mula de más. Al pasar frente a la ermita de San Sebastián, la mula cayó al suelo por el peso de la carga. Al intentar pararla, se retiró,
se retiró la carga y aún así se levantó y murió al momento. Cuando la carga fue revisada, se encontró la imagen de la Virgen acompañada de un Cristo y un letrero que decía: la Virgen de pie y al pie de la cruz. Ante estos hechos, el obispo de aquel entonces, Bartolomé Bojorges, mandó a construir un santuario honrado a la Virgen. La iglesia de San Felipe del Agua pertenece al antiguo pueblo de San Felipe del Agua, hoy conurbado con la ciudad de Oaxaca. También se le conoce como parroquia de San Felipe Apóstol. Aún conserva su barda y una cruz atrial. La fachada está integrada